El marxismo y la cuestión nacional. Joseph Stalin, Viena, enero 1913. El periodo de la contrarrevolución en Rusia no ha traído solamente rayos y truenos, sino también desilusión respecto al movimiento, falta de fe en las fuerzas comunes. Cuando creía en un porvenir luminoso, la gente luchaba junta, independientemente de su nacionalidad, los problemas comunes ante todo. Pero cuando en el espíritu se insinuaron las dudas, la gente comenzó a dispersarse por barrios nacionales. Que cada cual cuente solo consigo. El problema nacional ante todo. Al mismo tiempo, se producía en el país una seria transformación en la vida económica. El año 1905 no pasó en vano. Los restos de la servidumbre en el campo sufrieron un nuevo golpe. Las cosechas buenas que siguieron a los años de hambre y el auge industrial que se produjo después hicieron avanzar el capitalismo. La diferenciación en el campo y el crecimiento de las ciudades, el desarrollo del comercio y de las vías de comunicación dieron un gran paso adelante. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a las regiones de la periferia y no podía por menos de acelerar el proceso de consolidación económica de las nacionalidades de Rusia. Estas tenían necesariamente que ponerse en movimiento. Contribuyó también al despertar de las nacionalidades el régimen constitucional instaurado durante este periodo. El aumento de los periódicos y la literatura en general, cierta libertad de prensa y de las instituciones culturales, el desarrollo de los teatros populares, etc., contribuyeron sin duda a fortalecer los sentimientos nacionales. La Duma, con su campaña electoral y sus grupos políticos, dio nuevas posibilidades para reavivar las naciones y un nuevo y amplio campo para movilizarlas. La ola del nacionalismo belicoso levantada desde arriba y las numerosas represiones desencadenadas por los investidos de poder para vengarse de la periferia por su amor a la libertad provocaron como reacción una ola de nacionalismos desde abajo que a veces llegaba a ser franco-chauvinismo. Son hechos conocidos de todos. El fortalecimiento entre los judíos del sionismo en Polonia, el creciente chauvinismo entre los tártaros del planislamismo, es entre los armenios, los georgianos y los ucranianos, el recrudecimiento del nacionalismo, la propensión general de las gentes de espíritu pequeño burgués al antisemitismo. En este momento difícil incumbía a la socialdemocracia una alta misión: hacer frente al nacionalismo, proteger a las masas contra la epidemia general, pues la socialdemocracia y solamente ella podía hacerlo contraponiendo al nacionalismo el arma probada del internacionalismo. La unidad y la indivisibilidad de la lucha de clases. Y cuanto más fuerte fuese la oleada de nacionalismo, más potente debía resonar la voz de la socialdemocracia en pro de la fraternidad y de la unidad de los proletarios de todas las nacionalidades de Rusia. En estas circunstancias,
se requería una firmeza especial por parte de los socialdemócratas de las regiones periféricas que chocaban directamente con el movimiento nacionalista. Pero no todos los socialdemócratas, y en primer lugar los de las regiones periféricas, acreditaron estar a la altura de su misión. El Bund, que antes destacaba las tareas comunes, empezó a poner en primer plano sus objetivos particulares, puramente nacionalistas. La cosa llegó al extremo que proclamó como uno de los puntos centrales de su campaña electoral la celebración del sábado y el reconocimiento del Yiddish. Tras el Bund siguió el Cáucaso. Una parte de los socialdemócratas caucasianos, que antes rechazaba con los demás socialdemócratas caucasianos la autonomía cultural nacional, la presenta ahora como reivindicación inmediata. Y no hablemos ya de la conferencia de los liquidadores, que sancionó diplomáticamente las vacilaciones nacionalistas. De esto se deduce que las concepciones de la socialdemocracia de Rusia en cuanto a la cuestión nacional no están claras aún para todos los socialdemócratas. Es imprescindible, evidentemente, proceder a un estudio serio y completo de la cuestión nacional. Es necesario un trabajo coordinado e infatigable de los socialdemócratas, consecuentes contra la niebla nacionalista de donde quiera que venga. La nación. ¿Qué es una nación? Una nación es, ante todo, una comunidad, una determinada comunidad de hombres. Esta comunidad no es de raza ni de tribu. La actual nación italiana fue constituida por romanos, germanos, etruscos, griegos, árabes, etc. La nación francesa fue formada por galos, romanos, bretones, germanos, etc. Y otro tanto cabe decir de los ingleses, alemanes, etc., cuyas naciones fueron formadas por gentes de razas y tribus diversas. Tenemos, pues, que una nación no es una comunidad racial o tribal, sino una comunidad de hombres históricamente formada. Por lo tanto, es indudable que los grandes estados de Ciro o de Alejandro no podían ser llamados naciones, aunque se habían formado en el transcurso de la historia y habían sido integrados por diversas razas y tribus. Esos estados no eran naciones, sino conglomerados de grupos accidentales y mal vinculados, que se disgregaban o se unían según los éxitos o derrotas de tal o cual conquistador. Tenemos, pues, que una nación no es un conglomerado accidental y efímero, sino una comunidad estable de hombres. Pero no toda comunidad estable constituye una nación. Austria y Rusia son también comunidades estables y, sin embargo, nadie las llama naciones. ¿Qué es lo que distingue a una comunidad nacional de una comunidad estatal? Entre otras cosas, que una comunidad nacional es inconcebible sin un idioma común, mientras que para un Estado no es obligatorio que haya un idioma común. La nación checa en Austria y la polaca en Rusia no serían posibles sin un idioma común para cada una de ellas, mientras que para la integridad de Rusia y de Austria no es un obstáculo el que dentro de sus fronteras existan varios idiomas. Y al decir esto, nos referimos naturalmente a los idiomas que habla el pueblo y no al idioma oficial de Cancillería. Tenemos, pues,
la comunidad de idioma como uno de los rasgos característicos de la nación. Esto no quiere decir, como es lógico, que diversas naciones hablen siempre y en todas partes idiomas diversos, ni que todos los que hablen uno y el mismo idioma constituyan obligatoriamente una sola nación, un idioma común para cada nación, pero no obligatoriamente diversos idiomas para diversas naciones. No hay nación que hable a la vez diversos idiomas, pero esto no quiere decir que no pueda haber dos naciones que hablen el mismo idioma. Los ingleses y los norteamericanos hablan el mismo idioma y a pesar de esto no constituyen una sola nación. Otro tanto cabe decir de los noruegos y los daneses, de los ingleses y los irlandeses. ¿Y por qué, por ejemplo, los ingleses y los norteamericanos no forman una sola nación a pesar de tener un idioma común? Ante todo, porque no viven conjuntamente, sino en distintos territorios. La nación solo se forma como un resultado de relaciones duraderas y regulares, como resultado de la convivencia de los hombres, de generación en generación. Y esta convivencia prolongada no es posible sin un territorio común. Antes, los ingleses y los norteamericanos poblaban un solo territorio, Inglaterra, y constituían una sola nación. Más tarde, una parte de los ingleses emigró de este país a un nuevo territorio, al norte de América, y aquí, en el nuevo territorio, formó a lo largo del tiempo una nueva nación, la norteamericana. La diversidad de territorios condujo a la formación de naciones diversas. Tenemos pues la comunidad de territorio como uno de los rasgos característicos de la nación. Pero esto no es todo. La comunidad de territorio por sí sola no determina todavía la nación. Ha de concurrir además un vínculo económico interno que suelde en un todo único las diversas partes de la nación. Entre Inglaterra y Norteamérica no existe este vínculo. Por eso constituyen dos naciones distintas. Y los mismos norteamericanos no merecerían el nombre de nación si los diversos confines de Norteamérica no estuviesen ligados entre sí en una unidad económica gracias a la división del trabajo establecida entre ellos, al desarrollo de las vías de comunicación, etc. Tomemos por ejemplo a los georgianos. Los georgianos de los tiempos anteriores a la Reforma vivían en un territorio común y hablaban un mismo idioma, pero con todo no constituían estrictamente hablando una sola nación, pues divididos en varios principados sin ninguna ligazón entre sí, no podían vivir una vida económica común. Se pasaron siglos guerreando y arruinándose mutuamente, azuzando unos contra otros, a los persas o a los turcos. La unificación efímera y accidental de estos principados, que a veces conseguía llevar a cabo cualquier rey afortunado, solo abarcaba, en el mejor de los casos, las esferas superficiales, las esferas administrativas, y pronto saltaba hecha añicos al chocar con los caprichos de los príncipes y la diferencia de los campesinos. Dada la dispersión económica de Georgia, no podía ser de otro modo. 1/4 Georgia no se reveló como nación hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la caída del régimen de servidumbre y el desarrollo de la vida económica del país, el desarrollo de las vías de comunicación y el nacimiento del capitalismo establecieron una división del trabajo entre sus distintas regiones.
quebrantaron por completo el aislamiento económico de los principados y los unieron en un todo. Y lo mismo hay que decir de otras naciones que han pasado por la fase del feudalismo y en cuyo seno se ha desarrollado el capitalismo. Tenemos pues la comunidad de vida económica, la ligazón económica como una de las particularidades características de la nación. Pero tampoco esto es todo. Además de lo dicho, hay que tener en cuenta también las particularidades de la fisonomía espiritual de los hombres unidos en una nación. Las naciones no solo se distinguen unas de otras por sus condiciones de vida, sino también por su fisonomía espiritual, que se expresa en las particularidades de la cultura nacional, en el hecho de que Inglaterra, América del Norte e Irlanda, aún hablando el mismo idioma, formen no obstante tres naciones distintas, desempeña un papel de bastante importancia la psicología peculiar que se ha ido formando en cada una de estas naciones, de generación en generación, a consecuencia de condiciones de existencia diferentes. Claro está que por sí sola la psicología y el carácter nacional, como otras veces se llama, es algo imperceptible para el observador, pero como se expresa en las peculiaridades de la cultura común a toda la nación, es aprehensible y no puede ser dejada de lado. Huelga decir que el carácter nacional no es algo que exista de una vez para siempre, sino que cambia con las condiciones de vida, pero por lo mismo que existe en cada momento dado, imprime su sello a la fisonomía de la nación. Tenemos pues la comunidad de psicología, reflejada en la comunidad de cultura como uno de los rasgos característicos de la nación. Con esto hemos señalado todos los rasgos distintivos de una nación. Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psicología, manifestada esta en la comunidad de cultura. Además de suyo se comprende que la nación, como todo fenómeno histórico, se halla sujeta a la ley del cambio, tiene su historia, su comienzo y su fin. Es necesario subrayar que ninguno de los rasgos indicados, tomado aisladamente, es suficiente para definir la nación. Más aún, basta con que falte, aunque sea solo uno de estos rasgos, para que la nación deje de serlo. Podemos imaginarnos hombres de carácter nacional común y sin embargo no podremos decir que forman una nación si están desligados económicamente, si viven en territorios distintos, hablan idiomas distintos, etc. Así, por ejemplo, los judíos de Rusia, de Galicia, de América, de Georgia y de las montañas del Cáucaso no forman a juicio nuestro una sola nación. Podemos imaginarnos hombres con comunidad de territorio y de vida económica y no obstante no formarán una nación si entre ellos no existe comunidad de idioma y de carácter nacional. Tal es el caso, por ejemplo, de los alemanes y los letones en la región del Báltico. Finalmente, los noruegos y los daneses hablan un mismo idioma, pero no forman una sola nación por no reunir los demás rasgos distintivos. Solo la presencia conjunta de todos los rasgos distintivos forman la nación. Podría pensarse que el carácter nacional no es uno de los rasgos distintivos, sino el único rasgo esencial de la nación y que todos los demás constituyen propiamente hablando
condiciones para el desarrollo de la nación, pero no rasgos de esta. En este punto de vista se colocan, por ejemplo, los teóricos socialdemócratas de la cuestión racial, R. Springer y sobre todo O. Bauer, conocidos en Austria. Examinemos su teoría de la nación. Según Springer, la nación es una unión de hombres que piensan y hablan del mismo modo. Es una comunidad cultural de un grupo de hombres contemporáneos no vinculada con el suelo. Así pues, una unión de hombres que piensan y hablan del mismo modo por desunidos que se hallen unos de otros y vivan donde vivan. Bauer va todavía más allá. ¿Qué es una nación? Pregunta. ¿Es la comunidad de idioma lo que une a los hombres de una nación? Pero los ingleses e irlandeses hablan la misma lengua y no forman, sin embargo, un solo pueblo, y los judíos no tienen lengua común alguna y sin embargo forman una nación. ¿Qué es, pues, una nación? La nación es una comunidad relativa de carácter. Pero, ¿qué es el carácter? Y aquí, en este caso, el carácter nacional. El carácter nacional es la suma de rasgos que distinguen a los hombres de una nacionalidad de los de otra. El conjunto de rasgos físicos y espirituales que distinguen a una nación de otra. Bauer sabe naturalmente que el carácter nacional no cae del cielo. Por eso añade, el carácter de los hombres no se determina sino por su destino. La nación no es más que la comunidad de destino, determinada a su vez por las condiciones en que los hombres producen sus medios de existencia y distribuyen los productos de su trabajo. De este modo llegamos a la definición más completa, según la expresión de Bauer, de la nación. Nación es el conjunto de hombres unidos en una comunidad de carácter sobre la base de una comunidad de destinos. Así pues, una comunidad de carácter nacional sobre la base de una comunidad de destinos, al margen de todo vínculo obligatorio con una comunidad de territorio, de lengua y de vida económica. Pero, en este caso, ¿qué queda en pie de la nación? ¿De qué comunidad nacional puede hablarse respecto a hombres desligados económicamente unos de otros, que viven en territorios diferentes y que hablan de generación en generación idiomas distintos? Bauer habla de los judíos como de una nación, aunque no tienen lengua común alguna. Pero ¿qué comunidad de destinos y qué vínculos nacionales pueden mediar, por ejemplo, entre judíos georgianos, dagestanos, rusos y norteamericanos completamente desligados los unos de los otros, que viven en diferentes territorios y hablan distintos idiomas? Indudablemente los mencionados judíos viven una vida económica y política común con los georgianos, los dagestanos, los rusos y los norteamericanos en una atmósfera cultural común, y esto no puede por menos de imprimir su sello al carácter nacional de estos judíos. Y si en ellos queda algo de común, es la religión, su mismo origen y algunos vestigios del carácter nacional. Todo esto es indudable, pero ¿cómo se puede sostener seriamente que unos ritos religiosos fosilizados y unos vestigios psicológicos que van esfumándose influyan en el destino de los mencionados judíos con más fuerza que la vida económica, social y cultural que los rodea? Y es que solo partiendo de este presupuesto puede hablarse en general de los judíos como una sola nación.
¿En qué se distingue entonces la nación de Bauer de ese espíritu nacional místico y que se basta a sí mismo de los espiritualistas? Bauer establece un límite infranqueable entre el rasgo distintivo de la nación, el carácter nacional y las condiciones de su vida, separando el uno de las otras. Pero, ¿qué es el carácter nacional sino el reflejo de las condiciones de vida? La condensación de las impresiones recibidas del medio circundante. ¿Cómo es posible limitarse a no ver más que el carácter nacional, aislándolo y separándolo del terreno en que brota? Además, ¿qué era lo que distinguía concretamente la nación inglesa de la norteamericana a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando América del Norte se llamaba todavía Nueva Inglaterra? No era, por cierto, el carácter nacional, pues los norteamericanos eran oriundos de Inglaterra y habían llevado consigo a América, además de la lengua inglesa, el carácter nacional inglés, y como es lógico, no podían perderlo tan pronto, aunque bajo la influencia de las nuevas condiciones se estaban formando seguramente en ellos su propio carácter, y sin embargo, pese a la mayor o menor comunidad de carácter, ya entonces constituían una nación distinta de Inglaterra. Evidentemente, Nueva Inglaterra como nación no se diferenciaba entonces de Inglaterra como nación por su carácter nacional especial, o no se diferenciaba tanto por su carácter nacional como por el medio, por las condiciones de vida distintas de Inglaterra. Está pues claro que no existe en realidad ningún rasgo distintivo único de la nación. Existe solo una suma de rasgos, de los cuales, comparando unas naciones con otras, se destacan con mayor relieve el carácter nacional, el idioma, o aquel otro, el territorio, las condiciones económicas. La nación es la combinación de todos los rasgos tomados en conjunto. El punto de vista de Bauer a identificar la nación con el carácter nacional separa la nación del suelo y la convierte en una especie de fuerza invisible y que se basta a sí misma. El resultado no es una nación viva y que actúa, sino algo místico, imperceptible y de ultratumba. Repito, pues, ¿qué nación judía es esa, por ejemplo, compuesta por judíos georgianos, dagestanos, rusos, norteamericanos y otros judíos que no se comprenden entre sí, pues hablan idiomas distintos, viven en distintas partes del planeta, no se verán jamás unos a otros y no actuarán jamás conjuntamente, ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra? No es para estas naciones que solo existe nombre sobre el papel, para las que la socialdemocracia establece su programa nacional. La socialdemocracia solo puede tener en cuenta naciones reales que actúan y se mueven y por tanto obligan a que se las tenga en cuenta. Bauer evidentemente confunde la nación, que es una categoría histórica, con la tribu, que es una categoría étnica. Por lo demás, el mismo Bauer se da cuenta, a lo que parece, de la endeblez de su posición. Después de presentar decididamente en el comienzo de su libro Los judíos como nación, al final del mismo se corría afirmando que la sociedad capitalista no les permite un absoluto a los judíos subsistir como nación, asimilándolos a otras naciones.
La razón reside, según él, en que los judíos no poseen un territorio delimitado de colonización, mientras que los checos, por ejemplo, que según Bauer deben conservarse como nación, tienen ese territorio. En una palabra, la causa está en la ausencia de territorio. Argumentando así, Bauer querría demostrar que la autonomía nacional no puede ser una reivindicación de los obreros judíos, pero al mismo tiempo ha refutado sin querer su propia teoría, que niega la comunidad de territorio como uno de los rasgos distintivos de la nación. Pero Bauer va más allá. Al comienzo de su libro declara resueltamente que los judíos no tienen lengua común alguna y sin embargo forman una nación. Y apenas al llegar a la página 130 cambia de frente declarando no menos resueltamente: es indudable que no puede existir una nación sin un idioma común. Aquí Bauer quería demostrar que el idioma es el medio más importante de relación entre los hombres, pero al mismo tiempo ha demostrado sin darse cuenta algo que nos se proponía demostrar, a saber, la inconsistencia de su propia teoría de la nación, que niega la importancia de la comunidad de idioma. Así se refuta a sí misma esta teoría hilvanada con hilos idealistas. El movimiento nacional. La nación no es simplemente una categoría histórica, sino una categoría histórica de una determinada época, de la época del capitalismo ascensional. El proceso de liquidación del feudalismo y de desarrollo del capitalismo es al mismo tiempo el proceso en que los hombres se constituyen en naciones. Así sucede, por ejemplo, en la Europa occidental. Los ingleses, los franceses, los alemanes, los italianos, etcétera, se constituyeron en naciones bajo la marcha triunfal del capitalismo victorioso sobre el fraccionamiento feudal. Pero allí la formación de naciones significaba al mismo tiempo su transformación en estados nacionales e independientes. Las naciones inglesa, francesa, etcétera, son al mismo tiempo los estados ingleses, etcétera. El caso de Irlanda, que queda al margen de este proceso, no cambia el cuadro general. En la Europa oriental las cosas ocurren de un modo distinto, mientras que en el oeste las naciones se desarrollan en estados. En el este se forman estados multinacionales, estados integrados por varias nacionalidades. Tal es el caso de Austria, Hungría y de Rusia. En Austria, los más desarrollados en el sentido político resultaron ser los alemanes, y ellos asumieron la tarea de unificar las nacionalidades austríacas en un estado. En Hungría, los más aptos para la organización estatal resultaron ser los magiares, el núcleo de la nacionalidad húngara, y ellos fueron los unificadores de Hungría. En Rusia asumieron el papel de unificadores de las nacionalidades los grandes rusos, a cuyo frente estaba una potente y organizada burocracia militar aristocrática formada en el transcurso de la historia. Así ocurrieron las cosas en el este. Este modo peculiar de formación de estados solo podía tener lugar en las condiciones de un feudalismo todavía sin liquidar, en las condiciones de un capitalismo débilmente desarrollado, en las que las nacionalidades relegadas a segundo plano
no habían conseguido aún consolidarse económicamente como naciones integrales. Pero el capitalismo comienza a desarrollarse también en los estados del este. Se desarrollan en comercio y las vías de comunicación. Surgen grandes ciudades, las naciones se consolidan económicamente, irrumpiendo en la vida apacible de las nacionalidades postergadas. El capitalismo las hace agitarse y las pone en movimiento. El desarrollo de la prensa y el teatro, la actuación del Reichsrat en Austria y de la Duma en Rusia contribuyen a reforzar los sentimientos nacionales. Los intelectuales que surgen en las nacionalidades postergadas se penetran de la idea nacional y actúan en la misma dirección. Pero las naciones postergadas que despiertan a una vida propia ya no se constituyen en estados nacionales independientes y tropiezan con la poderosísima resistencia que les oponen las capas dirigentes de las naciones dominantes, las cuales se hallan desde hace largo tiempo a la cabeza del Estado. Han llegado tarde. Así se constituyeron como nación los checos, los polacos, etc. En Austria los croatas, etc. En Hungría los letones y los lituanos, los ucranianos, los georgianos, los armenios, etc. En Rusia, lo que en la Europa occidental era una excepción, Irlanda, se convierte en regla en el este. En el oeste, Irlanda contestó a su situación excepcional con un movimiento nacional. En el este, las naciones que habían despertado tenían que hacer lo mismo. Así fueron creándose las circunstancias que empujaron a la lucha a las naciones jóvenes de la Europa oriental. La lucha comenzó y se extendió en rigor, no entre las naciones en su conjunto, sino entre las clases dominantes de las naciones dominadoras y de las naciones postergadas. La lucha la libran generalmente la pequeña burguesía urbana de la nación oprimida contra la gran burguesía de las naciones dominadoras, los checos y los alemanes, o bien la burguesía rural de la nación oprimida contra los terratenientes de la nación dominante, los ucranianos en Polonia, o bien toda la burguesía nacional de las naciones oprimidas contra la aristocracia gobernante de la nación dominadora, Polonia, Lituania y Ucrania en Rusia. La burguesía es el principal personaje en acción. El problema fundamental para la joven burguesía en el mercado, dar salida a sus mercancías y salir vencedora en su competencia con la burguesía de otra nacionalidad, he aquí su objetivo, he aquí su deseo de asegurarse su mercado, un mercado propio. El mercado es la primera escuela en que la burguesía aprende el nacionalismo. Pero generalmente la cosa no se limita al mercado. En la lucha se mezcla la burocracia semifeudal, semiburguesa de la nación dominante con sus métodos de agarrar y no soltar. La burguesía de la nación dominadora, lo mismo da que se trate de la gran burguesía o de la pequeña, obtiene la posibilidad de deshacerse más rápida y más resueltamente de su competidor. Las fuerzas se unifican y se empieza a adoptar toda una serie de medidas restrictivas contra la burguesía halógena, medidas que se convierten en represiones.
La lucha pasa de la esfera económica a la esfera política. Limitación de la libertad de movimiento, trabas de idiomas, restricción de los derechos electorales, reducción de escuelas, trabas a la religión, etcétera, etcétera. Llueven sobre la cabeza del competidor. Naturalmente, estas medidas no sirven solo a los intereses de la clase burguesa de la nación dominadora, sino también a los objetivos específicos de la casta, por decirlo así, la burocracia gobernante. Pero por el punto de vista de los resultados, esto es absolutamente igual. Las clases burguesas y la burocracia se dan la mano en este caso, ya se trate de Austria, Hungría o de Rusia. La burguesía de la nación oprimida, que se ve acosada por todas partes, se pone naturalmente en movimiento, apela a los de abajo de su país y comienza a clamar acerca de la patria, haciendo pasar su propia causa por la causa de todo el pueblo. Recluta para sí un ejército entre sus compatriotas en interés de la patria. Los de abajo no siempre permanecen sordos a sus llamadas y se agrupan en torno a su bandera. La represión de arriba les afecta también a ellos, provocando su descontento. Así comienza el movimiento nacional. La fuerza del movimiento nacional está determinada por el grado en que participan en él las extensas capas de la nación, el proletariado y los campesinos. Que el proletariado se coloque bajo la bandera del nacionalismo burgués depende del grado de desarrollo de las contradicciones de clase, de la conciencia y de la organización del proletariado. El proletariado consciente tiene su propia bandera ya probada y no necesita marchar bajo la bandera de la burguesía. En cuanto a los campesinos, su participación en el movimiento nacional depende ante todo del carácter de la represión. Si la represión afecta los intereses de la tierra, como ocurría en Irlanda, las grandes masas campesinas se colocan inmediatamente bajo la bandera del movimiento nacional. Por otra parte, si en Georgia, por ejemplo, no existe un nacionalismo antirruso más o menos serio, es sobre todo porque allí no hay terratenientes rusos ni una gran burguesía rusa que pudieran dar pábulo a este nacionalismo en las masas. En Georgia hay un nacionalismo antiarmenio, pero es porque allí existe además una burguesía armenia que al batir de la pequeña burguesía georgiana, un débil empuja a esta al nacionalismo antiarmenio. En Georgia hay un nacionalismo antiarmenio, pero es porque allí existe además una gran burguesía armenia que al batir de la pequeña burguesía georgiana, aún débil, empuja a esta al nacionalismo antiarmenio. Con sujeción a estos factores, el movimiento nacional o asume un carácter de masas creciendo más y más Irlanda, Galicia, o se convierte en una serie de pequeñas colisiones que degeneran en escándalos y en una lucha por cuestiones de rótulos, como en algunos pueblos de Bohemia. El contenido del movimiento nacional no puede naturalmente ser el mismo en todas partes. Está determinado íntegramente por las distintas reivindicaciones que presenta el movimiento. En Irlanda ese movimiento tiene un carácter agrario. En Bohemia gira en torno al idioma. En unos sitios reclama igualdad de derechos civiles y libertad
de cultos, en otros sus propios funcionarios o su propia dieta. En las diversas reivindicaciones se traslucen frecuentemente los diversos rasgos que caracterizan a una nación en general, el idioma, el territorio, etc. Merece notarse que no se encuentra en parte alguna la reivindicación de ese carácter nacional de Bauer, que lo abarca todo y es lógico por sí solo. El carácter nacional es inaprehensible y, como observa acertadamente J. Strasser, con él no hay nada que hacer en la política. Tales son, a grandes rasgos, las formas y el carácter del movimiento nacional. Por lo expuesto, se ve claramente que bajo el capitalismo ascensorial, la lucha nacional es una lucha entre las clases burguesas. A veces, la burguesía consigue arrastrar al proletariado al movimiento nacional y entonces exteriormente parece que en la lucha nacional participa todo el pueblo, pero eso solo exteriormente. En su esencia, esta lucha sigue siendo siempre una lucha burguesa, conveniente y grata principalmente para la burguesía. Pero aquí no se desprende ni mucho menos que el proletariado no deba luchar contra la política de opresión de las nacionalidades. La restricción de la libertad de movimiento, la privación de los derechos electorales, las trabas al idioma, la reducción de las escuelas y otras medidas represivas afectan a los obreros en grado no menor, si no es mayor, que a la burguesía. Esta situación no puede, por menos de frenar el libre desarrollo de las fuerzas espirituales del proletariado de las naciones sometidas. No se puede hablar seriamente del pleno desarrollo de las facultades espirituales del obrero tártaro o judío cuando no se le permite servirse de su lengua materna en las asambleas o en las conferencias y cuando se le cierran las escuelas. Aquí haremos una pausa. Continuaremos.